Dios con nosotros. Es un término, hermanos, que todos conocemos, que muchos sabemos, pero que no todos le damos la importancia que lleva este término divino. El poder reconocer, hermanos, la cercanía de nuestro Señor con su pueblo. En días pasados, y espero que nadie se ofenda, pero vimos muchas caravanas en las carreteras de gente que iba en dirección a un lugar para cumplir una manda, para pedir por salud, para hacerlo, y muchos llevaban a su Dios en la espalda cargado para que ese Dios pueda darse cuenta que están dispuestos a cumplir. Y tienen que cargar a su Dios. Hermanos, el Dios de la Biblia, el Dios de la historia, el Dios de la salvación, es quien sostiene a su pueblo. Hay una gran diferencia. Lo interesante, hermanos, es entender que Dios ha hecho absolutamente todo para que su pueblo no necesite desviar la mirada de Él. Y que aún así, hermanos, no le hemos dado la importancia. Y algunos hogares hoy, hermanos, están en aflicción. Algunos corazones están duros. Algunos corazones están inmersos en la tristeza. Cuando el Señor ya nos dio una razón para tener esperanza. Y nuestra esperanza, hermanos, no es algo, no es un método, no es una medicina. Nuestra esperanza es alguien. Nuestra esperanza es el Hijo de Dios. Nuestra esperanza es Jesucristo. Y mire que el Señor es tan interesante en su proceder. Mis hijos son pequeños todavía y disfrutamos, yo también me siento a ver con ellos las películas de los héroes, ¿verdad? Y de repente llegan con superpoderes, impactando a todos. El plan de Dios era totalmente distinto. Y para sorpresa del mundo, para sorpresa del cielo, para sorpresa del infierno, se nos promete un niño. Así. Yo no tengo nada en contra de las personas que no celebran Navidad, nada. Pero les doy las razones por las cuales yo sí celebro, porque hay una promesa esperanzadora y todo radica en el origen, en la encarnación con ese niño en Belén. Así de sencillo. Hermanos, la situación que vive nuestra sociedad hoy es triste. Tenemos que admitirlo. Hay familias que ya ni siquiera se llaman familias. Hay amigos que son más traidores que una serpiente. Hay hermanos que tienen hasta problemas legales y son hermanos de sangre. Hay vecinos que no se pueden mirar, como decimos por ahí, ni en pintura. Hay jóvenes, hay señoritas, hay niños que están en una causa rebelde en contra de sus padres. Y les han dicho, es que estamos en contra del sistema. El hogar no es un sistema. El hogar nació en el corazón de Dios. Estamos yendo en contra del plan de Dios. Hay ideas que se están sembrando de los derechos. Una mujer puede hoy asesinar a su bebé en el vientre. Ese es su derecho. Un principio bíblico es no matarás. Y estamos yendo en contra. Y si nos damos cuenta, hermanos, nuestra sociedad no es muy diferente de lo que estaba viviendo en tiempos de Isaías. Se ha abrazado al pecado, le han aplaudido al malo. Y no nos damos cuenta que le hemos entregado, hermanos, nuestra sociedad al diablo. Y no porque el diablo tenga la culpa, él va a hacer su trabajo. Nosotros hemos cedido esos derechos. Pero no está todo perdido, hermanos. Aún cuando nuestra sociedad vive en esta oscuridad, el apóstol Pablo en Efesios dice que nuestra conciencia está entenebrecida.
Está cauterizada, está en oscuridad, hermanos, por dos razones, dice el apóstol en Efesios 4. O bien por la ignorancia o por la dureza del corazón. No queremos saber de Dios. O simplemente ni nos interesa saber de Dios. Y estamos pagando esas consecuencias, hermanos. Cuando el Señor, y la pregunta es incluso ridícula. Si Dios existiera, ¿por qué? No sé si han oído eso. ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay enfermedad? ¿Por qué hay COVID-19? Si Dios existiera. La pregunta correcta es, ¿nos hemos acercado a ese Dios? Nos hemos acercado, hermanos, cuando aquí Isaías habla de la oscuridad que hay. Decía Albert Einstein, la oscuridad no existe. Lo que hay es una ausencia de Dios. La maldad no existe, lo que hay es la naturaleza del hombre sin Dios. Y esa es la realidad, hermanos. Así que vivimos con un engaño. Dios no existe, Jesús no existió, el Espíritu Santo no existe, la Biblia es anticuada. Y esa es nuestra sociedad. La pregunta interesante sería, ¿qué pasaría si, imaginemos, si por alguna razón nos diéramos cuenta que Dios sí existe, que Jesús es real, que el Espíritu Santo existe y que su palabra está vigente? Entonces estamos en un problema. Estamos en un problema. Y ahora evaluémonos nosotros, hermanos, como cristianos, hablando al pueblo cristiano. ¿Nuestro corazón realmente tiene la esperanza viviente? Algo en lo que insistimos, hermanos, y ya sabemos, la Navidad no tiene que ver con una fecha. La celebramos porque así aparece, en las fechas no hay problema. Si un día dijéramos, vamos a celebrar Navidad en agosto, no hay ningún problema. ¿Qué festejamos? Que ese niño llegó. Así de sencillo. Pero para muchos, hermanos, el término Navidad está asociado con todo, menos con el objetivo principal de la Navidad, que es la esperanza que salió de Belén con ese niño. Y entonces, hermanos, Isaías hace una profecía preciosa. No, la Navidad no se celebra. Entonces Isaías no hubiera mencionado estos datos. Pero es específico en esta profecía que tenía que cumplirse a la perfección. Así que número uno, mis hermanos, ¿dónde y cómo radica nuestra esperanza? Versículos 1 y 2, dice así: mas no habrá siempre oscuridad para los que están ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Número uno, mis hermanos, ¿cómo podemos tener nosotros en el corazón nuestra esperanza? Observando y buscando esa luz. Tenemos que observar y buscar esa luz. Isaías, hermanos, tuvo una situación complicada. Él predicó su mensaje en el periodo de entre 4 a 5 reyes. Y entre ellos había reyes buenos que amaron a Dios, pero hubo reyes malos. La tradición dice que Isaías fue aserrado por la mitad bajo la orden del rey Manasés. Lo interesante, hermanos, es que él no se hizo popular por su predicación. Yo creo que si Isaías hubiera predicado hoy, su iglesia donde él predicaría estaría casi desierta. Porque la predicación de Isaías, hermanos, iba directo. Estás mal. Número 1. Número 2, necesitas a Dios. Y número 3, sin Dios no puedes hacer nada. Esa fue la base de la predicación de Isaías. Naturalmente, imagínese el rey. ¿Quién le va a decir al rey, estás mal? Isaías lo hizo. Y no fue popular, la gente no lo apreciaba, no cuando entraba Isaías no le llevaban mariachis, ya llegó Isaías, una porra para Isaías, no. Lo que había, hermanos, era un rechazo al mensaje, porque la palabra de él, hermanos, estaba enfocada en Dios. Y nótese que cuando usted hoy en día habla de Dios, lo tachan de fanático, de religioso, de cuadrado, de mocho, santurrón, etcétera, etcétera. Estamos igual, pero la esperanza de la cual habla Isaías sigue siendo la misma.
La esperanza sigue siendo la misma. Dice el versículo, no habrá siempre oscuridad para la que ahora está en angustia, hermanos. Esta parte es preciosa. Si a usted le gusta marcar su Biblia, póngale aquí, no habrá siempre oscuridad. ¿Qué significa esto? Que Dios le ha puesto límite al mal. A ver, aquí es donde entra un amén. A ver, ¿qué significa esto, hermanos? Que Dios le ha puesto límite al mal. Hermanos, no va a lograr el mal salirse con la suya jamás. El diablo no es victorioso, victorioso es el Señor Jesús. Así que el Señor dice en esta promesa, te voy a demostrar cómo aquella mente entenebrecida, aquellos que están en angustia, tienen esperanza. Hermanos, no sé, no levante su mano, no volteense a ver, porque luego así decimos, no levante su mano y volteamos a ver al hermano que tiene o a la hermana que no. Hay angustia en su corazón hoy. Angustia, hay temor, hay preocupación. Somos carne y hueso, no está mal que digamos sí. Y ahí es donde radica, hermanos, la bendición de la misericordia de Dios con la promesa. Sabes que si hay angustia, hay esperanza. Así como hay pecado, hay salvación. Ese es el mensaje. No para siempre tiene por qué estar usted inundando de lágrimas su almohada. ¿Sabe por qué? Porque alguien ya lloró por usted. Porque alguien ya estuvo en la cruz por usted. Porque Jesús es este ser profetizado, predicado y esperado, del cual dice Dios, me encargaré de que el mal no triunfe. Y habla acerca de los momentos en que vivió la zona norte en la región de Palestina, hermanos, ahí donde está Zabulón, es donde está Nazaret, de donde sale Jesús ya después de haber nacido, donde vivía y comienza ahí en Galilea. Y nos dice en el versículo 2 algo poderoso, hermanos, dice así, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Cuando nosotros, hermanos, de manera natural, no sé cómo esté ubicada su camita en casa, algunos lo que evitamos es que nos dé la luz del sol de frente en la mañana, ¿verdad? Porque es inevitable que nos despierte la luz. Señal de que la noche ya se acabó. Dice aquí, el pueblo que andaba en tinieblas pudo ver esa luz. Hermanos, y no existe otro personaje en la historia que sea descrito como lo hizo el apóstol Juan a Jesús. Y Jesús se levantó diciendo, yo soy la luz del mundo. Entonces, ¿de quién estaba hablando Isaías, hermanos, casi 1000 años antes de Jesús? De él, de Jesús, diciendo, va a llegar el momento en que podremos contemplar a Dios entre nosotros. Y entonces aquellos que están en tinieblas, aquellos que están tristes, aquellos que están en dolor, aquellos que están en soledad, podrán decir, Dios vino a buscarnos. No sé cuántos de nosotros entendemos con maravilla, hermanos, el término Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Qué significa esto? Que hay esperanza porque no estoy solo. Las personas que viven en depresión, hermanos, no sé, yo no me enfoqué, sí nos dieron materias de psicología y todo esto en el seminario. Pero les soy sincero, yo tengo la convicción de que las personas que viven en depresión es porque decidieron vivir así. Y pueden ir a cuanto psicólogo quieran y pagar todo lo que quieran, ir a escuchar, ir a que los escuchen. Pero si ellos no deciden abrir la voluntad de su corazón a Dios, van a seguir con esa mentalidad de vivir así, porque esa es su condición. ¿Qué nos dice la Escritura? En Cristo, aquí hay luz. Pero no queremos buscar esa luz. Y el problema, hermanos, es que cuando los que decimos ser cristianos, tampoco valoramos esa luz. Y nuestro comportamiento no es digno de aquel que es luz.
Nuestro comportamiento parece ser como aquellos que están en tinieblas. Pero la esperanza que da, hermanos, Isaías, no consiste en un dedo que levante y que juzgue, un dedo que señale. El plan de la esperanza del Señor, hermanos, es más precioso de lo que nosotros nos imaginamos. Dice, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Nuestra esperanza está en encontrarnos con esa preciosa luz, la luz de esperanza, la luz de Dios, la luz de Cristo. Número 2, el versículo 3 al 5 dice así: multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Número 2, hermanos, nuestra esperanza está en la luz que transforma. Y aquí es donde decíamos, la esperanza para el corazón afligido está en dejarse transformar por esa luz. Entonces Jesús no vino a decir, tú estás triste así te quedas, tú tienes depresión, estás así, tú estás enfermo, ya te amolaste. Jesús no vino a hacer eso. El mensaje de tener a Dios entre nosotros, a Jesús entre nosotros, en ese niño, hermanos, que va a cambiar a la humanidad, es precisamente eso. Si se fijan, aquí habla de una transformación. Multiplicaste la gente, aumentaste la alegría. No dice se me aumentó. Dígale gracias por Jesucristo. Él es el que hace esa transformación. ¿Qué tenemos que hacer? Venir delante de Él. El pueblo afligido, el pueblo en oscuridad, el pueblo en soledad, tiene esperanza. Hermanos, este es el mensaje que usted y yo como cristianos hemos vivido, ¿sí o no? Es el mensaje que alguien nos predicó. Es el mensaje que llegó a nuestro corazón por parte del Espíritu Santo. Es el mensaje, hermanos, que usted y yo debemos aprender a tener aquí en el corazón para llevarlo a los labios y llevarlo al corazón de aquel que está afligido. El mensaje de la Navidad, hermanos, no es una hermosa cena alrededor de la mesa. Eso es una bendición. Pero el mensaje de Jesucristo, el mensaje de Navidad consiste en esto. Tienes esperanza. Tienes esperanza, porque el Hijo de Dios vino a buscarte. Porque Él puede convertir tus sombras, tu valle de tristeza, tu valle de amargura, en alegría y luz. Pero ven a Jesús.
Hermanos, de verdad que el mensaje de Cristo ha trascendido idiomas, cultura, años y sigue vigente. La predicación de la Navidad es la misma. Jesús es la Navidad. Jesús es esa luz que resplandeció. Jesús te ama. Vayamos nosotros a vivir una vida, hermanos, con este lema. Jesús me ama. Hermano, ni usted ni yo hicimos nada grato para Dios, como para que Él dijera, te lo ganaste. Voy a ir a buscarte porque te lo ganaste. ¿Sabe por qué vino a buscarnos Jesús? Porque nosotros éramos esos que estábamos en oscuridad. Porque vino a buscarnos, hermanos, a los que estábamos perdidos. Porque tuvo misericordia de usted y de mí. Porque vio nuestras lágrimas, porque vio nuestro pecado y dijo, quiero darle alegría, pero acércate a mí. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro, el cetro de su opresor. Y recuerda un momento en el periodo de los jueces, cuando Madián había conquistado y fue Dios el que se encargó de liberar todo calzado que lleva el guerrero, todo lo que signifique guerra, todo lo que signifique muerte y amenaza, dice, serán quemados, se va a acabar, hermanos. El límite del mal está en Cristo. Pero si nosotros no salimos y predicamos a Jesucristo, si nosotros no vamos a nuestra casa y vivimos en Jesucristo y nuestra conducta no glorifica a Jesucristo, vamos a seguir siendo evangélicos, bautistas, pero estar en oscuridad. Y lo que Dios espera, hermanos, es que estemos delante de Él. Yo no sé cuántos de nosotros anhelamos ese momento. Esta semana hemos hablado, nos ha tocado mencionar esto. ¿Qué preferiríamos? Dicen por ahí. Abrir los ojos una mañana y encontrarnos con que la parucía está sucediendo y el Señor viene en su segunda venida con poder y gloria. O cerrar los ojos para abrirlos en el reino de los cielos. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. No hay forma en que el cristiano pierda, se da cuenta, pero ya se acercó, ya se encontró con esa luz prometida que empezó a brillar en Belén, por lo menos para aquí en la tierra. Y número 3, dice el versículo 6 y 7, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Número 3, hermanos, nuestra esperanza está en el niño prometido. ¿Qué ocurriría, hermanos, en la dimensión espiritual aquella noche en que el Hijo de Dios tomó forma humana? No sé, permítame imaginar y especular a los ángeles. Permítame imaginar el terror del infierno al saber que el Hijo de Dios está ahí. Así de simple. Fue un momento poderoso, tan poderoso que Isaías, hermanos, profetiza que ese niño iba a mostrar la divinidad tan cerca de nosotros como nunca se había hecho en la historia de este mundo. Un niño nos es nacido. El plan de Dios es tan bello, tan precioso, tan interesante, que decidió hacerlo tan simple como un niño. Y la gente comenzó, hermanos, en ese tiempo a desaparecer todo rastro de ese nacimiento. Y de repente el diablo empezó a tener y crear confusión para que la gente se postre ante un muñeco porque es el niño, sin entender que el objetivo que estaba empezándose en Belén, hermanos,
llevaría al Calvario, hermanos, una victoria para usted y para mí. Y que detrás, si usted se asoma a la cruz de Cristo, detrás de eso, hermanos, se va a encontrar con que hay una cueva, una tumba vacía. Y esto nos lleva, hermanos, a que detrás de esa cueva podamos mirar a lo lejos, tan cerca, una promesa de su segunda venida. Todo en el mismo evento que inicia con este niño. ¿Por qué? Mire los términos que Isaías le da. No dice iba a ser bueno, iba a ser grande, un gran maestro, un maestro de filosofía. Iba a ser, le atribuye términos divinos. Así, este pasaje teológicamente cristológico, hermanos, es poderoso. Nos es nacido, hijo nos es dado. El principado sobre su hombro, habla de su realeza. Y se llamará su nombre. Mire, todos estos términos son aplicados solamente a Dios. Admirable. Consejero. Es un término para el Espíritu Santo. Dios fuerte. Padre eterno. Mire esto, este pasaje es hasta para la Trinidad, hermanos. Príncipe de paz. Isaías nos dice, voltea los ojos al pesebre de Belén. Dios te vino a buscar. ¿Ya lo entendiste? No, el diablo sí. El diablo sí. Pero la gente, hermanos, difícilmente lo quiere entender hoy. Y solo nos enfocamos en una fiesta, solo nos enfocamos en un tiempo y decimos, va, la Navidad. Mire, a mí me gusta mucho ver películas navideñas. Le sale uno el espíritu, ¿verdad? Y bueno, yo no tengo cable, pero pues ahí están en la red de las películas, ¿verdad? Y algo que hemos platicado en casa, todas son bonitas, son historias de reconciliación, todas, de reencuentros familiares. Pero hay un gran ausente en la temática de Navidad. Jesucristo. Jesucristo. Y Jesucristo, hermanos, es nuestra Navidad. El pensar que Isaías está diciendo va a llegar un momento. Isaías lo veía a futuro. Y yo me imagino a Isaías llorando. A lo mejor era un profeta chillón como yo. Pero estaba llorando y viendo en aquel momento en un establo un pesebre, diciendo, en ese pesebre Dios va a venir a buscarte y te va a buscar de la forma en la que tú estás. Confundido, en la miseria, en pecado, en tinieblas, y te vino a buscar. Pongamos atención porque es Dios buscándote. Nuestra esperanza está en el niño que llegó a Belén. Dice el versículo 7, lo dilatado de su imperio. Mire esto, está tan inminente, es tan cercano que haga su presencia. Y la paz, mire esto, como dice, no tendrá límite. La paz que solo se encuentra en Jesús no tiene límite. Hermano, no significa que usted se sacuda, vaya, no me importa nada, tengo paz. No, la paz no es que no le importe. O sea, eso decimos, ¿verdad? ¿Qué paz? ¿Cuánta paz? Es que no me importa. No, sí le debe importar. Pero la paz, según la Biblia, es la presencia de este niño en el corazón. La paz, según la Biblia, es una virtud que viene por la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones. ¿Y sabe qué? Nadie le puede poner límites a Dios. La paz que Él da no tiene límites. Sobre el trono de David y sobre su reino. Es la profecía. Desde David hasta Él, todo se cumplirá conforme a lo que Dios ha dicho. Disponiéndolo, confirmándolo en juicio, en justicia, desde ahora y para siempre. No tiene fin. Hermanos, para nosotros equivocadamente la Navidad es una temporada, cuando la Navidad debería ser todo el año.
La Navidad, hermanos, ha transformado nuestros corazones. La Navidad inició con el proceso de salvación para nosotros, con Cristo aquí en la tierra. Y entonces se volvió real el hecho de decir Dios con nosotros. No sé cuántos de nosotros, hermanos, entendemos que cuando estamos en el culto, y esto a mí me encanta pensar, cuando estamos aquí reunidos, Dios está con nosotros. Así que si vamos a poner un himno, entónelo con todo su corazón. Porque este niño prometido, poderoso y salvador, está aquí. Si vamos a escuchar su palabra, voy a abrir mi corazón. Porque ese único y suficiente Salvador se va a dirigir a mí. Y porque necesito cambiar mis tinieblas en su luz. Así que necesitamos de esa poderosa luz de la que habla Isaías, de la que habla el apóstol Juan al decir la luz del Señor, la luz de Dios resplandeció. Él es la luz. Y nuevamente, ¿cómo iniciamos, hermanos? Él es nuestra esperanza. Que su Navidad, hermanos, está iluminada, no solo por las luces de los foquitos, sino por la sonrisa de Jesús en su hogar. Amado Señor, te damos gracias. Gracias por tu bendita y poderosa palabra. Y te damos gracias porque tú nos has dado esperanza, Señor. Nos has dado a Jesucristo. Gracias, Padre, por el milagro ocurrido en Belén y por el objetivo con el cual venía este niño. Que en algún punto en su vida, Señor, nuestros pecados, mis pecados, se los adjudicaste a Él y Él no se echó para atrás. Vino a buscarlos. Y entonces la luz tuya resplandeció. Gracias por darnos esperanza en Cristo. Nuestra petición, Señor, es que podamos ser embajadores de esta gran esperanza. Nuestra petición es que aquel que está en tinieblas, que tiene, Señor, en su corazón aflicción y dolor, tenga una Navidad diferente y que entienda que tú eres el mejor, el mayor y único regalo, Señor, digno. Solo tú, mi Dios. Así que gracias por tu palabra. Te damos la gloria y te damos las gracias, porque en ti está nuestra esperanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.